Bueno, buenas tardes. Gracias, Maizar y Bacter, por el espacio que nos dieron para presentar hoy. Mi nombre es Sergio Pieroni, ustedes lo ven ahí. Yo trabajo para Profarm en la región y conmigo trabaja el ingeniero Sebastián Di Paolo, que está acá con nosotros como responsable para Argentina. Profarm es una empresa de origen finlandés que en el año 2019 empezó a trabajar en conjunto con la empresa Marrone Bioinnovations. Trabajamos básicamente productos de origen vegetal. Son bioestimulantes. En efecto, lo que vamos a hablar hoy es VitaGrow y VitaGrow TS, que son dos productos que en principio podríamos decir que son bioestimulantes, pero como el título lo dice, tiene multiplicidad de efectos y eso es alguna de las cosas que vamos a profundizar. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Entonces, entre los temas que vamos a hablar hoy es de dónde viene la tecnología, qué entendemos cuando hablamos de una supramolécula, de lo que es VitaGrow o VitaGrow TS. Vamos a hablar algo de cómo crecen las plantas, el equilibrio del crecimiento y cómo se puede dar. Vamos a dar algunas evidencias fisiológicas de cómo estos productos funcionan. Vamos a presentar también resultados de rendimiento y algunas otras características y algunos comentarios finales. Esa persona que está ahí a la izquierda es un biólogo, físico y matemático ruso, Igor Taganov, que por allá por los años 70, en conjunto con algunos investigadores de Estados Unidos, empezaron a pensar cuál era el tipo de productos que podían formularse o usarse para producir vegetales en condiciones de estrés. Esas condiciones, sin lugar a dudas, se pensaba en ese momento que era el espacio, porque se suponía que en los próximos 50 o 100 años había que producir vegetales en esas condiciones. Por eso esas fotos que ustedes ven ahí a la derecha son efectivamente vegetales creciendo en condiciones de cápsulas espaciales y así es donde arranca en los años 70 esta investigación. De esa cantidad muy grande de productos que se trabajaron, había un grupo de sustancias que se podrían agrupar como sustancias provenientes de lo que era la forestación o las sustancias húmicas del suelo, que se comportaban muy bien intentando rescatar a las plantas de esos estrés. En efecto, una de esas sustancias dentro de ese grupo era este producto que vamos a hablar, que es VitaGrow y VitaGrow TS, que en definitiva es un producto proveniente de la forestación. En definitiva, cuando se cortan los montes provenientes del hemisferio norte, o sea, coníferas, para extraer la celulosa, los subproductos de ese procesamiento son en general productos con lignina y azufre, los que llamamos lignosulfonatos, que la empresa Profarm procesa posteriormente para transformarlos en esos productos que desarrollamos con Rizobacter en la región, que se llaman VitaGrow y VitaGrow TS. Entonces, en definitiva, esa molécula de VitaGrow que ustedes ven ahí, ese proceso de formación de esas sustancias que después vamos a hablar, que son tipo ácidos húmicos y fúlvicos, pero no especialmente tales, que normalmente en la naturaleza para formarse precisan 10 millones de años, cuando hay un proceso controlado, patentado de extracción de esas sustancias y de volver a condensarlas, ese proceso que hace Profarm se realiza aproximadamente en 2 horas y terminan lo que llamamos esa supramolécula que tiene algunas características interesantes en lo que es la bioestimulación o la detoxificación o el antiestrés en los cultivos. A la izquierda ustedes ven esta molécula, en realidad esta es la molécula que estamos hablando de VitaGrow o VitaGrow TS. Esos HA o FA son estructuras tipo ácidos húmicos y fúlvicos que de alguna manera tienen adentro nutrientes. Esos nutrientes pueden venir de la forestación original o son agregados posteriormente en el proceso que Profarm hace. A la derecha, y es un concepto importante que nosotros queremos recalcar, ustedes ven esa molécula abierta y esa molécula, si uno pone atención en ella, tiene algunas moléculas preformadas. Esas moléculas preformadas, que podemos decir que pueden ser fitohormonas, enzimas o polifenoles, en definitiva, cuando llegan a la planta los identifica como tales y los usa para su formación posterior. En definitiva, el hecho de que la planta encuentre moléculas preformadas en la molécula le significa un ahorro de energía metabólica que la planta utiliza con otros fines. Todo esto es un poco algunas de las explicaciones de qué es la molécula y qué, cuando hablamos de supramolécula, qué es y qué es lo que contiene.
Y en definitiva terminamos en dos productos que tiene Rizobacter en Argentina y en la región, que es una versión foliar del producto que se llama VitaGrow, que es sólido, y una versión líquida, que es la parte de formación de tratamiento de semillas, que se utiliza y lo hemos probado en la mayoría de los cultivos que estamos usando en la región. Alguna cuestión para explicar qué es una activación de un mecanismo de defensa y que nos permite profundizar más en qué son estos productos. Cuando una planta crece en condiciones de no estrés, hay un equilibrio casi perfecto entre lo que son las enzimas antioxidantes y las especies reactivas de oxígeno. Cuando eso sucede, la planta crece normalmente sin ningún tipo de problemas. Cualquier problema que a la planta le afecte su crecimiento, puede ser un herbicida, puede ser la falta de agua, puede ser una enfermedad, cualquiera de esas sustancias lo que hacen es desequilibrar esa balanza. Las enzimas antioxidantes que normalmente son capaces de desactivar estos ROS no son suficientes, hay un daño celular y la planta no crece. Lo que pasa con las moléculas estas que estamos hablando, básicamente VitaGrow o VitaGrow TS, es que logran hacer proactivamente generar más enzimas antioxidantes y restablecer el equilibrio de la planta para que la planta pueda seguir creciendo. La pregunta de esto, porque esto puede ser visto como algo teórico, es, ¿hay evidencias de esto? Nosotros, ProFarm y Rizobacter, ¿hemos generado información que sustente esto con ejemplos concretos? Bueno, créanme por ahora que si hablamos de T-bars, los T-bars es una medida que tenemos para medir el estrés que tiene una planta, por cualquier situación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos soja y aplicamos Fomesafen, todos sabemos que es un mal necesario, que le pega a la soja de alguna manera y que puede tener efectos clínicos o subclínicos. En efecto, esto lo que está diciendo es cuando yo tengo VitaGrow con el Fomesafen, los daños visuales son menores, pero eso también se refleja en rendimiento. Pero también hicimos algunos ensayos con plantas de cultivos de invierno, ahí en ese caso lo tomamos cebada, pero lo hicimos con trigo, que inoculamos artificialmente con mancha en red. La pregunta es, ¿qué pasa cuando uno tiene, además de ese estrés, VitaGrow en la molécula, como semilla o como tratamiento foliar? Volviendo al tema de los T-bars, que eran una medición del estrés que tenía la planta, lo que pudimos ver es, cada vez que nosotros teníamos VitaGrow como tratamiento de semilla, como foliar o como los dos, los T-bars, que son estos que están acá, eran mucho menores, lo que significaba que la planta estaba menos estresada. De alguna manera lo que me permitía ver es lo que yo veía, que era una planta con menos daño externo, lo respaldaba con un efecto fisiológico. Cuando hicimos lo mismo, exactamente lo mismo, para medir qué pasaba con plantas inoculadas artificialmente con alguna enfermedad, vamos a presentar mancha en red en cebada, pero lo hicimos con mancha amarilla en trigo, lo que veíamos era exactamente lo mismo. No solo que visualmente las plantas estaban menos atacadas por la enfermedad, lo que además cerraba con la evolución de la curva de la enfermedad, sino que también el estrés interno de las plantas era mucho menor. Volviendo a lo que ya hablamos, esa capacidad que tiene la molécula de VitaGrow de dar moléculas preformadas y ahorrar energía, la planta es capaz de usar esa energía en otros procesos metabólicos más eficientes. Además de eso, no lo vamos a presentar acá, otra cantidad de enzimas muy grandes fueron medidas, todas ellas antioxidantes o de crecimiento, y cada vez que VitaGrow estaba en la planta como tratamiento de semilla o foliar, esas enzimas estaban en una presencia mucho mayor. Cuando hablamos de crecimiento, y ahora ya no estamos hablando de estrés, crecimiento normal de las plantas, podemos hablar de que hay elongación o multiplicación celular. Una forma de medir la elongación es lo que nosotros llamamos acidificación de la pared celular. Cuando una semilla se elonga, cuando una célula se elonga por la aplicación de VitaGrow, lo que se está viendo definitivamente, estas fueron aplicaciones foliares que se realizaron en varias especies, lo que uno está viendo es que hay mucho mayor desarrollo radicular que cuando yo tenía solo agua. ¿Por qué será el color amarillo? Bueno, lo vamos a profundizar un poco más ahora después, pero lo que está pasando en realidad es que hay una acidificación del medio. El color rojo fue utilizado precisamente para medir ese efecto de la acidificación de la pared celular. Primer conclusión entonces, cuando yo uso VitaGrow foliar o VitaGrow como semilla, en ambos casos lo que estoy produciendo es
una acidificación de las células crecen más libremente y hay un crecimiento de las raíces secundarias, que ustedes lo ven claramente acá. Pero el crecimiento también es un tema de multiplicación celular, y lo que nosotros hicimos, tomamos células aisladas, que teníamos un testigo o teníamos Vitagrow tratamiento de semilla, y lo que observamos es que en aquellas que teníamos Vitagrow aplicado había mucha mayor multiplicación celular. Conclusión, y esto permítame decirle cortamente que es ese proceso de elongación y acidificación. Esta es una célula. Cuando la célula recibe Vitagrow hay un bombeo de auxinas. Este bombeo de auxinas lo que hace es tirar protones hacia afuera. Las células de la membrana se ponen más laxas y como consecuencia de eso el vegetal crece, las raíces crecen. Este es el proceso básico de elongación. ¿Por qué el medio se transforma de rojo en amarillo? Porque estos protones lo que hacen es acidificar el medio. Por eso decimos que lo que se produce es una acidificación de la pared celular. Como consecuencia, entonces, esto es lo que vemos. Vemos una planta de maíz que tiene mucha más raíz, pero lo que en realidad analizamos y profundizamos es por qué eso se dio. Esta es la foto que siempre se ve. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que hay elongación de las células y hay multiplicación celular. El tercer paso de esto fue decir, ¿podemos hacer estudios que digan cuáles son los genes que se activan cuando esto pasa? Y lo hicimos, y lo que vimos es que cada vez que Vitagrow estaba presente como tratamiento de semilla o foliar, había algunos genes que se activaban que básicamente estaban relacionados a la multiplicación celular, a la división, al crecimiento y a la activación de situaciones de antiestrés. Vamos a arrancar primero con lo que es la versión tratamiento de semillas, que decíamos que es un producto líquido que se utiliza la semilla como tratamiento compatible con cualquiera de los productos normalmente utilizados. Le voy a pedir si pueden poner el video ahora. ¿Vos podés ponerlo? Fíjense, van a ver ustedes una tarrina creciendo. A la izquierda las semillas no fueron tratadas con Vitagrow tratamiento de semillas, a la derecha lo fueron. Hay una cámara que permanentemente está filmando el crecimiento de ambas plantas. Esta es cómo crecen las plantas que tienen Vitagrow tratamiento de semillas. Van a ver ustedes de arriba que el crecimiento es mucho más homogéneo. Esta, la parte de la izquierda, es donde no tenían Vitagrow y el crecimiento es mucho más heterogéneo. Y empiecen a observar, por favor, nosotros ahora lo vamos a parar, qué es lo que pasa con el desarrollo radicular, que de alguna manera vuelve a mostrar lo que decíamos de esa elongación y multiplicación. Fíjense ustedes, dale un poquito más. Dale un poco más. Y lo paramos ahí. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que es la diferencia entre lo que son las raíces secundarias que se generan cuando teníamos Vitagrow tratamiento de semilla en comparación cuando no estaba. Lo que de alguna manera está demostrando en forma visual lo que hablamos de elongación y multiplicación celular. ¿Seguimos? Y fíjense lo que son ahí las dos plantas, los dos tipos de plantas, cuando estaba la tecnología o cuando no estaba. Bueno, algunos ejemplos en sorgo. Nosotros tomamos algunos sorgos y queríamos medir cuál era el efecto en lo que era energía, pH y longitud de radícula. Fíjense que para todos los casos, cuando Vitagrow TS estaba presente en el tratamiento de semilla, teníamos diferencias en lo que era energía, también diferencias en el pH y también diferencias en lo que es la longitud de la radícula. Algunos ejemplos mayores que también hicimos, trabajamos con un root scanner en maíz y logramos medir que el área de la raíz era mucho mayor cuando Vitagrow estaba. Ustedes saben que muchas veces algunos agroquímicos que se usan como tratamiento de semilla, hay que usarlos, pero pueden tener algún efecto detrimental sobre el crecimiento de las raíces. Lo que vimos nosotros son sinergias positivas cuando Vitagrow TS está en conjunto con esos agroquímicos. Y finalmente algunas situaciones que se nos dieron, esto fue específicamente Brasil, una situación de mucho estrés.
A la izquierda era el testigo y a la derecha estaba Vitagrow tratamiento de semilla. De alguna manera mostrando que ante una situación de estrés había una planta mejor preparada para absorber agua y nutrientes. Bueno, dos ejemplos de rendimiento, en el 21 y en el 22 con Gustavo Ferraris. El de la izquierda fue el 21, fue Wheelwright, a la derecha fue Pergamino. En ambos casos incrementos interesantes de rendimiento. Y lo que nosotros muchas veces decimos también, los incrementos de rendimiento no están relacionados a rendimientos bajos, sino que también se exploran en rendimientos altos. Vamos a hablar algo ahora de lo que es el Vitagrow foliar. Decíamos que la versión de Vitagrow foliar es una aplicación que es sólida, que se disuelve en agua y que es compatible con los productos que normalmente se utilizan. Y queríamos compartir con ustedes algunos rendimientos que tuvimos también. Esto fue con Gustavo Ferraris en Wheelwright, un 9% de incremento de rendimiento en el 2020, con algunas mediciones interesantes de los factores que más resaltaban en lo que era el crecimiento, por ejemplo, intercepción de luz o materia seca. Cuando esto fue concepción del Uruguay, esto fue 2020, una siembra temprana, un incremento del 10% en maíz, de 659 kilos por hectárea, condiciones muy secas al inicio de la etapa de crecimiento, consolidando incrementos de rendimiento interesantes. Esto fue en el 2021 con Innova, tuvimos 9 localidades tempranas y después tuvimos algunas más tardías también. Ahí están detalladas cuáles fueron las localidades y las fechas de siembra, como a su vez también la ubicación de las mismas. Fíjense un poco cómo fueron las diferencias en rendimiento. Lo que nosotros veíamos era que en todas las localidades, explorando distintos potenciales de rendimiento, siempre que Vitagrow estuvo con la aplicación foliar, significó incrementos de rendimiento, en todas ellas, en los rendimientos más bajos, pero también en los rendimientos más altos, promediando como promedio en todas ellas un 7% de incremento de rinde. Bueno, también lo hicimos en algunas localidades tardías, para este caso el número fue menor, fueron esas las localidades y la tendencia fue similar. Cada vez que nosotros mirábamos cómo se comportaba Vitagrow, en este caso también intentando medir las sinergias con Vitagrow tratamiento de semilla, en todos los casos donde Vitagrow como foliar o como semilla estaba, significó y consolidó incrementos interesantes de rendimiento, en este caso entre el 5 y el 7%. Acá un ejemplo interesante de lo que llamamos tecnologías apiladas. Ustedes saben, esto ustedes ya lo saben por Rizobacter, que está trabajando en lo que es Microstar y es un producto que está posicionado como fertilizante granular. Lo que se intentaba medir acá es qué pasa con las sinergias de varias tecnologías y lo que queríamos ver acá es, de alguna manera, qué pasaba cuando sobre una tecnología de fertilización a la base uno aplicaba un Vitagrow o un bioestimulante foliar. Lo que pudimos ver es en esta localidad, es que en ambos casos, cuando usaba 30 o 40 kilos del MPZ Bio de Rizobacter, cuando en ambos casos nosotros aplicábamos Vitagrow, había un plus de rendimiento con respecto a la tecnología sola. Y que cuando consolidábamos todos los ensayos con o sin Vitagrow, había un incremento estadísticamente significativo del 6%. Bueno, esto fue por la consultora Tribus el año 2022, incrementos de rendimiento interesantes. Nosotros no esperábamos estos valores, fueron estadísticamente significativos. Fue una siembra tardía, podríamos decir, que tuvo algunos problemas de temperaturas y estrés de agua. Los rendimientos fueron muy importantes. Esto fue en Pergamino también con Ferraris en 2022, incrementos de rendimientos del 6%, siembras de octubre. Vamos ahora sí a lo que fueron las localidades de vuelta con Innova en el 2022. En estos casos lo que queríamos medir eran algunas interacciones de los bioestimulantes con las aplicaciones de urea, el distanciamiento y la población. ¿Qué pasaba cuando yo podía manejar distintas fertilizaciones de urea o distintos espaciamientos o distintas poblaciones y sobre eso aplicaba un bioestimulante? Bueno, estos son un poco los resultados. Ustedes vean que son datos primarios. Nosotros tenemos algunos datos en Europa que van en el mismo sentido. Me voy a concentrar básicamente en lo que es la interacción con lo que es la fertilización. Lo que nos está dando es que en general
el rendimiento de los tratamientos cuando tenían el bioestimulante Vitagrow eran mayores que con el testigo solo con la urea. Esto es un concepto importante que nosotros vamos a profundizar porque nos lleva a lo que hablamos de eficiencia del uso de los nutrientes. Y pensamos que puede estar relacionado a esa mayor capacidad de desarrollar raíces y extraer nutrientes y extraer agua. Lo que diría que de alguna manera, para la misma cantidad de recursos, cuando el bioestimulante está, la planta es más eficiente en meterlo en rendimiento. Esto fue también el año pasado. Algunas cosas interesantes estamos planteando que nos pasaban. Fue un ensayo donde queríamos ver en B10, en maíz, qué pasaba cuando aplicaba un fungicida o qué pasaba cuando ese fungicida estaba con Vitagrow foliar en B10. Toda la información hasta ahora había sido a nivel de B4, B6. Y lo que vemos es que se dieron incrementos interesantes. Una cosa importante a resaltar, el ensayista informó y dijo que no había habido presencia de enfermedades. O sea que básicamente acá lo que está pasando seguramente, incluso en etapas tardías, sea un efecto de bioestimulación de la molécula de Vitagrow sobre la planta, incluso en B10, solo o asociado al fungicida, lo cual no podemos saber porque había un tratamiento ahí que no lo incluimos. Cuando uno consolida toda la información que tenemos a nivel de la región después de 4 años de ensayos, y acá lo abrimos en Argentina o en el resto de los países, yo les comentaba que nosotros con Rizobacter hemos trabajado este producto también en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay y en Uruguay. Cuando uno consolida información, vean que es bastante homogéneo decir que tanto para lo que es Argentina como para el resto de los países estamos hablando de incrementos de rendimiento entre el 6 y el 10%, con aplicaciones de Vitagrow foliar a nivel de B4, B8 en maíz. Y ya para ir terminando, queríamos hacer algunos comentarios finales que nos parecen muy importantes. Primero, resaltar lo que son los rendimientos obtenidos. Tanto en Argentina como el resto de la región, la bioestimulación, llamada de alguna manera, funciona y consolida incrementos de rendimiento entre el 5 y el 10%. Variable, pero en definitiva entre el 5 y el 10%. Esto es un concepto que quiero resaltar muy importante y voy a destinar un minuto. A mí me parece que para el caso de Vitagrow TS o para el caso de Vitagrow foliar, pero me parece que se extiende también a otras tecnologías, me parece que estamos hablando de productos con multiplicidad de efectos. Uno no puede decir cuando aplica esto que solo va a actuar para aumentar la raíz o solo para bajar un estrés. Definitivamente, y es lo que nosotros hemos intentado hacer desde que empezamos a trabajar con el producto en la región, necesitan estudios multidisciplinarios que abarquen a varias áreas. Y por eso trabajamos con planta aislada en invernáculo, tratando de medir aisladamente cómo la planta reacciona y cómo cambia su fisiología cuando estos productos se aplican. Y eso va de la mano a decir que no solo el abordaje de investigación debe ser multidisciplinario, sino que también la necesidad y el compromiso que tenemos como agrónomos cuando transmitimos los resultados es más que importante. No estamos transmitiendo un resultado más de un control de un fungicida o un insecticida. Estamos transmitiendo un concepto de cómo un bioestimulante de multiplicidad de efectos puede tener efectos positivos en una planta. Nosotros presentamos información porque estamos convencidos que es la forma de posicionar estos productos, no solo de lo que vemos, sino de lo que pasa dentro de la planta en su fisiología y de las bases génicas que lo activan. Nos parece muy importante para estas tecnologías que en muchos casos, y permítame que se los diga, pueden ser vistos como los polvos mágicos de la agricultura. La única forma de desmitificar eso es con información sólida de base. Nosotros hablamos de 2 formulaciones de Vitagrow, el Vitagrow líquido tratamiento de semilla y el Vitagrow sólido foliar para aplicaciones foliares. Los productos son de muy baja dosis y esto cierra muy bien con esas teorías que le decíamos al principio. Si queríamos producir vegetales en el espacio, tenían que ser productos no contaminantes y de muy bajas dosis. Son productos que se usan a 800 centímetros por tonelada de semilla o a 150 gramos por hectárea. En general, la mayoría de la información B4, B8 en maíz, con buenas también respuestas en B10. Y resaltar para muchos cultivos, y algunas fotos vimos, los claros efectos detoxificantes que tienen
cuando lo aplicamos conjuntamente con los herbicidas. Esos herbicidas que a veces producen un daño que el productor no ve, pero que le pasa un peaje cuando va a cosechar y que sabemos que esta tecnología levantan esos pisos de rendimiento. Y por ahí, muchas gracias y si hay preguntas, estamos a las órdenes.